Ujú. Bueno, hola a todas, hermanas, ¿cómo están? Buenas noches. Como les indicaba, sabemos que esta semana y este fin de semana tenemos muchas cosas muy buenas para las mujeres, para toda la iglesia. Saben, tenemos a Douglas Jacoby y a su esposa Victoria o Vicky, que ella va a enseñarnos este sábado. Pero hablando con Victoria, con Vicky Jacoby, pero también meditando, hablando, orando del Ministerio de Mujeres. Obviamente como mujer este ministerio está en mi corazón, 100%. Este ministerio está muy cercano. Bueno, ustedes ya saben, quiero seguir repitiendo, pero soy discípula. Y se pueden, déjame ponerle a Tundi en ya. Y como ustedes saben, he sido discípula por más de 30 años y todos esos años he estado dirigiendo en alguna capacidad al Ministerio de Mujeres. Entonces, una vez que conozco un poco más a las mujeres, ya sea en la iglesia, ya sea pasando tiempo juntas, etcétera, empiezo a enfocarme a tal vez temas que podemos encarrilarnos en nuestras iglesias, especialmente, obviamente, ahora que estoy en Madrid, enfocarnos en esta iglesia en Madrid. Entonces, hoy el tema es la confraternidad. ¿Cuál es mi rol social en la iglesia? Y bueno, me gustaría que por favor la voy a poner en YouTube y lo voy a bajar para que todas las mujeres del ministerio lo puedan ver y podemos estar juntas en este camino a la confraternidad y nuestro rol social. Entonces, una de las cosas que voy a hacer es voy a compartir mi pantalla para que ustedes, si quieren tomar notas, pueden tomarlo, pero quiero que sepan que está aquí para que ustedes puedan verlo. Primero, ¿pueden todas ver eso? ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, primero, la confraternidad y cuál es mi rol en la iglesia. Entonces, una de las cosas por la que debemos empezar es la iglesia. Sabemos que en nuestra iglesia en Madrid y en España, sabemos que hemos estado hablando en una manera profunda de lo que es la iglesia, porque estamos estudiando el libro de Hechos. ¿Qué es la iglesia? Empecemos por ahí. Bueno, la iglesia es la comunidad, y ustedes pueden leer conmigo si quieren. La iglesia es la comunidad de discípulos consagrados y comprometidos por el pacto de la cruz, que viven el reino de Dios, ¿verdad? Somos parte del reino de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo, sabemos eso. Es un cuerpo vivo y es un cuerpo dinámico y es un cuerpo activo. Está en continuo movimiento y continuo crecimiento y continua transformación. Esta es una palabra importante que vamos a hablar un poco más luego. Ahora, este cuerpo de Cristo tiene una sola cabeza y obviamente sabemos que la cabeza es Cristo. Ahora, la forma de gobierno establecida para la Iglesia de Jesucristo no es ni controlador ni democrático, pues el modelo de gobierno es absolutamente teocrático. Quiere decir que Dios tiene toda absoluta autoridad y Él nos usa. Pues nosotros, miembros del cuerpo de Jesús, somos unidos, tenemos un mismo propósito en relaciones definidas y concretas. Estamos enlazados los unos a los otros, ¿verdad? Como los miembros del cuerpo humano unidos por sus coyunturas y ligamentos. Ustedes aprendieron eso cuando estudiaron la Biblia en Primera de Corintios 12, 27, que dice: ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, todas nosotras, hermanas, y cada uno individualmente somos miembro de Él. Entonces, los miembros del cuerpo de Cristo somos entonces una comunión. Esto viene del griego koinonia. Nosotros como miembros formamos una sociedad, una comunión
una comunidad. Mi esposo y yo, Jeff, formamos una entidad que pusimos a todos nuestros hijos bajo de esta como entity, una entidad. Es un trust, no sé cómo decir eso en español. Entonces, cualquier cosa que compramos o que tenemos, lo ponemos sobre este trust. Es una sociedad, es una entidad. Entonces, nosotros como miembros de la iglesia somos una comunidad, una sociedad, pero de discípulos. Ahora, brevemente, ¿cuál es el propósito de la iglesia? No podemos hablar de la confraternidad si no sabemos más de la iglesia. Sabemos que en Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre para la gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Otro pasaje, entonces aquí lo que está diciendo es que Dios nos ha creado a todos con el propósito de adorarlo a Él para la gloria de Él. Hay otro pasaje que se encuentra en Efesios 1:12 y nos declara, a fin de que seamos para alabanza de su gloria y nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Si vemos esta imagen, hoy les traigo imágenes, porque me he dado cuenta que imágenes despiertan sentimientos, especialmente como mujeres, tal vez sí, tal vez no. Pero miren todas esas manos, estas son todas mujeres y todas entramos a un centro igualmente. No es un cuerpo, pero Jesús, todas como miembros, Él es la cabeza y nos creó para traerle gloria a Él. Ya. ¿Cuáles son las funciones de la iglesia ahora que sabemos que somos miembros? Entonces, ustedes, las que están aquí, Tundi, Doris, y más, todas ustedes, todas constituyen la iglesia, la sociedad. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es la función de vosotras? Yo incluida. Son 4. La primera va a ser la adoración. Bueno, ya como hemos hablado y dicho anteriormente, hemos sido creados para adorar y alabar a Dios. Esto no es porque Dios sea un Dios egocéntrico, sino porque Él es digno de toda gloria y al hacerlo, nosotros recibimos un beneficio espiritual, ¿verdad? Sabemos eso. ¿No hemos sentido a veces que cuando lo adoramos, que se nos olvidan los problemas y se nos van los temores, sintiéndonos un poquito más seguros? Podemos tener libertad de muchas ataduras mientras adoramos al Espíritu de Dios que nos está hablando. Por lo tanto, podemos afirmar, ¿verdad, hermanas?, que la adoración y alabanza son tanto un propósito como una función que tenemos como la iglesia. La segunda función de la iglesia, de todas nosotras como miembros del cuerpo, es el evangelizar, la evangelización. Yo les voy a mandar esto por si acaso. En Mateo 28:19-20, cuando estudiaron la Biblia, ustedes aprendieron de esta escritura, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Todos conocemos este pasaje como discípulos? Todos conocemos este pasaje como la gran comisión, en el cual Jesús, antes de regresar al Padre, ¿verdad?, da una orden o comisión. Orden o comisión es lo mismo. A su iglesia, a nosotros, mujeres, porque estoy hablando para las mujeres, de predicar y llevar el evangelio al resto del mundo. Esa es la segunda función de la iglesia. Déjenme, ¿se ponen en silencio, por favor? Déjame silenciar, vale. Esa es la segunda función de la iglesia. La primera es la adoración, la segunda es la evangelización. En la tercera es en la que
que nos vamos a parquear un poquito más. Edificación. La palabra edificación es la palabra en griego que significa oikodome y se compone de dos partes. Oikos, que significa casa o hogar o familia, y demo, que significa construir. Por lo tanto, la edificación se refiere a aquello que promueve el crecimiento espiritual de la iglesia, es decir, el crecimiento entre tú y yo. ¿Cómo nos edificamos tú y yo? Porque, ¿no es cierto? La edificación es lo que la iglesia debe estar haciendo. ¿Cómo nos edificamos las unas a las otras? Ahora, el cuerpo de Jesús, cuando la Biblia dice you o tú, no es singular, es plural. La iglesia es plural, una sociedad es plural, una comunidad es plural. Entonces, ¿cómo nos edificamos los unos a los otros dentro de esta sociedad? ¿Y cómo somos edificados o cómo crecemos espiritualmente, verdad? Esto lo hacemos cuando renunciamos principalmente a nuestra naturaleza pecaminosa, a lo que yo le llamo el viejo yo. Siendo discípula por muchos años, no lo he hecho en esta iglesia, pero lo voy a empezar a hacer, porque ya me conocen un poquito más. Cuando voy a la iglesia y pasa alguna cosa o algo está mal o alguien no está hablando muy bien a otra persona o alguien no me está hablando bien, usualmente digo, ¿esa es la vieja tú? La antigua tú. ¿Eres tú la antes de ser bautizada? Como es un recordatorio de que a veces la vieja yo entra en la comunidad de la iglesia. Ahora, nosotros tenemos tendencias, hermanas, porque estoy hablando para hermanas, ¿verdad? Nosotros a veces tenemos tendencias de llegar a la iglesia, a edificar a la iglesia, con todo lo que traemos de una familia, de nuestra tal vez propia familia, de nuestro otro hogar, de nuestro trabajo, de nuestras amistades, de nuestros pasatiempos, y lo traemos a la iglesia. Y queremos edificarnos los unos a los otros con el viejo y yo, con esta otra sociedad, este mundo en el que vivimos. Nosotros realmente debemos pensar que o nos edificamos o nos destruimos. Y esto me voy a enfocar un poco más y tengo un ejemplo. O nos edificamos o no nos destruimos. Santiago 3, 1 al 12. Y yo voy a leerlo porque estoy grabando, porque esto va a salir a todas las hermanas de la iglesia para que estemos todas en el mismo carril, ¿vale? Estamos creando y hablando de la identidad de nosotros como mujeres en la iglesia de Madrid. Santiago 3, 1, 12, no sé si quieren ver en sus Biblias o pueden verlos en la pantalla, dice. Y voy a cambiar a hermanas. Hermanas mías, no os hagáis maestras muchos de vosotras, sabiendo que recibiremos mayor condenación, ¿verdad? Queremos ser maestras, vamos a tener más condenación. Qué susto. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto o mujer perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. También las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, hermana, cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Repito y regreso a esto. He aquí, hermanas,
cuán grande bosque enciende un pequeñito fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, ¿verdad? La lengua a veces puede ser un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros, entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo. Ya hemos hablado de la iglesia y el cuerpo, ¿verdad? Empezamos bien. E inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con la misma lengua maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, pues ¿acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Nuestras palabras tienen mucho peso y tienen un impacto intenso. Estamos hablando ahora de cómo edificarnos, porque yo sé que algunas de vosotras recién entraron. Nuestras palabras o edificamos o destruimos. Y estamos hablando de la identidad de las mujeres en Madrid, nuestra identidad como cuerpo, como iglesia, y Jesús es la cabeza. Entonces las palabras pesan. Mateo 12, 36 al 37 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres o mujeres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras seremos juzgados y por tus palabras serán condenados. Saben que hablando del primer siglo, porque obviamente la clase tiene, bueno, hablé que la clase va a hablar un poco también del primer siglo. Algo que yo me he dado cuenta y que me hubiera gustado que me digan cuando me bauticé, es que todos estos 34 años, 35 años que he sido discípula, los problemas que veo en la iglesia entre mujeres son los mismos. No me sorprende, no es que otras iglesias son mejores que... Tenemos realmente los mismos problemas. Tal vez es un contexto diferente. Por ejemplo, cuando la iglesia en el primer siglo, la primera iglesia, los primeros discípulos, los primeros miembros, los que se convirtieron eran de descendencia judía, eran judíos. Y a manera en que la iglesia empezó a crecer y los gentiles empezaron a llegar, había mucha controversia y había mucho problema, porque los judíos habían hecho muchas cosas como ley, que estaban en la ley, en el Torah, para ser discípulos, para ser cristianos, para ser el pueblo escogido. Entonces, cuando venían los gentiles, ellos decían, oh, no, 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 tú tienes que hacer la circuncisión o tienes que hacer ciertas cosas. Yo terminé recién de leer todo esto en Gálatas. Había un problema mortal porque Pablo le confrontó a Pedro y diciendo, tú no quieres comer en la misma mesa de los gentiles. Entonces, había muchos problemas entre los miembros. Había muchos problemas también entre las mujeres. Entonces, hay cosas que en una iglesia pasan. Entonces, no nos sorprendamos de estas cosas, pero una de las cosas que me gustaría hablar de la Iglesia de Madrid con respecto a las mujeres es que, porque la lengua es algo que es tan, como ya hemos leído, a veces pierde control, pero hace mucho daño. A veces es importante saber cómo manejarlo y saber cómo manejar las situaciones. Y les quiero contar algo que me pasó en la iglesia aquí. Yo una vez tuve la oportunidad de enseñar una clase y creo que había hecho la comunión y había compartido de que yo he tenido una relación muy mala con mi padre y no voy a decir mucho los detalles, puedo hablar contigo luego porque estoy grabando.
Pero son cosas muy intensas y son cosas muy fuertes. Y desafortunadamente mi padre al final me ha dicho, tú estás muerta para mí, no quiero hablar contigo. Entonces es una decisión que él hizo porque no quiere confrontar muchos de los problemas que hemos tenido. Bueno, les cuento. Yo estaba en casa un día y recibí unos texts, unos chats de varias personas y lo que había pasado es que en un evento, un hermano, que no voy a decir el nombre, estaba hablando de mí. Entonces, una de las cosas que este hermano dijo de mí en público, en toda una charla bíblica, este hermano dijo, yo no puedo creer que la líder de esta iglesia, Alex, no se hable con su papá y que ellos no se hablen, que no puedo creer que ella tenga una relación así con su padre siendo líder de la iglesia. Bueno, esto me llegó a mí por ciertas personas. Entonces, la verdad yo me sentí súper dolida y me sentí, porque es un tema, no tanto por esto que no fue dicho enfrente de mí, pero me dolió mucho porque este es un tema que lo compartí para la iglesia porque me sentía que es un lugar sano en el que puedo compartir. Y me sentí juzgada, me sentí mal, me sentí, pues se me salieron las lágrimas. eh, y una de las cosas que pensé es, yo sé en mi experiencia en el ministerio que a veces toma una persona nada más para irse de la iglesia. Una persona que dijo algo mal, una persona que te miró mal, una persona que tal vez no supo detener su lengua, o a veces toma una sola persona para dejar a Dios, o tal vez no dejas a Dios, pero dejas la comunidad. No puedes tener una relación con Dios si no eres parte del cuerpo, ¿verdad? Somos parte del cuerpo de Jesús. Es como tener tu propia relación con Jesús. Es bíblico, es una enseñanza bíblica. Por eso empezamos esta clase con la iglesia y los miembros y el cuerpo. Entonces yo hice lo que usualmente he aprendido a hacer todos estos años y Mateo dice, ¿verdad? Entonces, sintiéndome así, pues obviamente oré mucho. Al principio pedía mucho consejo. Y entonces, yo me acuerdo que justo ese domingo, yo sé que a usted no les pasa esto, pero justo ese domingo, Debbie y yo tuvimos una pelea de algo tonto. Ya ni me acuerdo qué fue lo que fue. Entonces, yo me sentía un poquito mal. Y, y fue uno de esos domingos donde alguien no pudo ir y yo tuve que hacer la bienvenida, algo así. Entonces, yo realmente no me sentía bien. Pero yo sí sentía que yo quiero edificar a la iglesia, a los miembros, a mis hermanos. Entonces yo fui directo donde el hermano, y yo estaba ahí parado en la puerta. Entonces fui donde el hermano y dije esto. ¿Sabes? Y yo te quería preguntar, yo escuché esto fue lo que me dijeron que tú dijiste. Quería saber primero, tal vez escuché mal y la información está mal. Entonces el hermano me dice, sí, bueno, yo dije eso, pero esto, este otro, y yo siento esto, este otro. Entonces yo le dije, yo quiero ser abierta contigo de cómo me siento y cuánto me ha dolido. Primero porque estoy obligada ahora a decirte el contexto de lo que pasó, que debería no realmente estar obligada, y voy a decirte poco para que entiendas el contexto de qué tan fuerte es la situación. Y segundo, realmente decir algo en público de mí no está bien. Y tercero, yo estoy sirviendo a la iglesia y no soy perfecta. Si piensas que soy perfecta, yo no debo estar aquí. Y quiero que sepas que nunca va a llegar alguien perfecta suficientemente para dirigir a las mujeres, porque no todos tenemos pecado. Y gracias a Dios el hermano es súper humilde y me pidió perdón y yo le agradecí. Y ya está. Y yo manejo mi vida espiritual de esta manera. Lo que quiero decir es, van a haber cosas entre nosotras, hermanas, en la iglesia por muchos años o en la iglesia por pocos años, que nos van a ofender, van a ser hechas sobre nosotros o nos va a hacer sentir mal o nosotros vamos a herir a otra persona. Entonces es bien importante que para edificar y que la iglesia crezca, debemos ser abiertas de cómo nos sentimos.
no decir de un lugar al otro o de una persona al otro. Debemos ser abiertas de lo que nos duele. Entrando un poco más tarde, la cuarta función de la iglesia es la responsabilidad social, que cuando se las doy ustedes pueden leer, que es ayudar al pobre, ¿verdad? Ayudar al pobre es una responsabilidad que tenemos. ¿Nosotros edificamos o nos destruimos? Les dije que era una clase corta. Debemos también aprender a pedir perdón. No saben cuántas veces este hermano es muy humilde y tenemos una relación muy buena ahora, pero de una pidió perdón. Lucas 17, 3, 4 dice, así que cuídense, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, no le invites al hermano o a la hermana a la próxima cena que tengas. No le hables cuando venga a la iglesia. O no digas nada. No es mi problema. O no voy a la iglesia porque no quiero verlo. O le voy a mirar los ojos. O aún peor así, en la próxima vez que nos veamos, le voy a levantar la voz o voy a decirle algo peor o voy a establecer es lo que yo llamo a veces cuando, yo sé que tal vez te has conectado tarde, pero edificar significa crecer, ayudar a crecer el hogar, que es nuestra iglesia. Y a veces traemos costumbres de otro hogar, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de cómo crecimos, y traemos a eso a la iglesia. Y a veces vivimos en una sociedad que queremos ser las mujeres alfas. Eso está pasando en nuestra iglesia en Madrid. Queremos ser las mujeres alfas. Yo sé mejor o voy a lidiar con esta situación de esta manera, voy a decir algo, tengo esto, pero no tenemos humildad. Porque la sociedad afuera, para sobrevivir, dice que tenemos que ser mujeres alfas. Eso puede ser una situación, pero debemos ser mujeres espirituales. Dice entonces, si tu hermano peca, repréndelo, habla, sé abierto. Y si se arrepiente, perdónalo. Perdónalo. Esto a veces me trae lágrimas, porque cuando veo que hermanas deciden no regresar a la iglesia porque se sienten heridas, es porque no hay perdón en la relación. Pero aún así, si peca otra vez contra ti, 7 veces en un día, hermanas, yo les prometo que alguien va a pecar contra ti más de 7 veces en un día. Es posible. Nosotros vamos a herir a alguien más de 7 veces en un día. Y esta escritura dice, y 7 veces regresa a decirle, me arrepiento, perdónalo. La iglesia es activa, como leímos al principio. No decir algo que está mal, como lo había dicho, cuando, esa debe ser una N, perdón, lo vemos, también es pecado. Porque el discipulado, cuando hay ausencia del discipulado, y yo sé que la iglesia ha pasado por mucho, aquí yo entiendo eso, por eso les digo que es lo mismo que he visto en muchas iglesias, he visto en mi familia, etcétera. Es que la ausencia de discipulado, por eso las iglesias, el pedir consejo es tan importante al principio y luego como que se suaviza, porque a veces no sabemos si estamos bien o mal o reacciona, tal vez lo escuché mal, tal vez estuve un poquito abombada o mal dormida, entonces debemos pedir consejo, ¿verdad?
pero aquí dice, y al que saber hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Cuando este hermano me hirió, ni siquiera diciéndome cómo se sentía, pero lo escuché que lo había dicho a mucha gente y me dolió mucho. Lo bueno que yo debería haber hecho, que yo sabía, es hablar con él y lo hice. Pero no lo hice semanas o días y no tomé comunión. No, voy a tomar comunión. Entonces voy a hablar con el hermano antes de tener comunión. Estoy molesta con mi hermana, no voy a tomar comunión. No voy a hablar con mi hermana antes de tomar comunión. Voy a tomar comunión, aunque mi hermana he pecado en contra de mi hermana o mi hermana ha pecado en contra de mí. Estás trayendo violencia a tu vida. La Biblia dice hasta que puedes morir. Maldición llega a tu vida si no estás bien en tu corazón con tu hermana. No hacer lo bueno, no hacer nada es pecado. Miren esta foto. Les dije que les traje imágenes. El perdón es de corazón. Tal vez este domingo o tal vez hoy noche, tal vez mañana, tal vez hay alguien que sientas que no estás bien. Hay muchas veces ustedes me van a escuchar decir, ¿estamos bien? Tú y yo estamos bien. Miren a estas dos chicas. Somos un cuerpo. ¿Cómo refleja esta imagen abajo si ven esta imagen de aquí abajo? Ahorita les enseño. Les voy a enseñar una imagen y estas mujeres están agarradas con brazos enlazados. Aquí, mírenlas. Una al lado de la otra, abren sus brazos y se agarran. Y se aguantan y caminan juntas. Tal vez no al mismo paso, pero van agarradas y luchan juntas en la fe. Y lloran juntas y se lastiman y se hieren. Seamos así, hermanas, en la iglesia, en nuestra iglesia en Madrid, donde no dejemos que Satanás entre en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestro cuerpo. Tengamos la misma fe, tengamos el mismo amor o intención de amar igual, de perdonarnos nuestras ofensas, porque nos vamos a ofender. Que palabras de nuestro vocabulario abran la puerta y sáquenlas de su casa. Palabras como, no, qué mal carácter tiene esta hermana. No la voy a invitar. Qué mal la actitud, ella no es, no me llevo bien con ella. Esas no son palabras de un miembro del cuerpo de Jesús. Jesús nunca hablaría así. Y así no solo cumplimos el rol espiritual que hablamos al principio como iglesia, pero la primera función que hablamos es traer gloria a Dios. Entonces, esta es la clase que tengo para vosotros. Quería tener, estoy sacando esto, y quería tener un momento para compartir, pero voy a parar la grabación. Si tienen uno, y como ya les dije, esperen, porque no puedo conversar y usar esto. Soy una persona de un talento. Ya. Entonces, no sé si alguien quisiera compartir algo que les parece, cómo se sienten. Como se han dado cuenta, hice la clase súper más básica, pero pertinente a nuestra identidad como mujeres discípulas de la península ibérica. Entonces, conversemos un poco si alguien quiere compartir de lo que piensa.